Un gas ideal diatómico se encuentra inicialmente a una temperatura de 300 grados Kelvin, una presión de 10 al exponente 5 pascales y ocupa un volumen de 0.4 metros cúbicos. El gas se expande adiabáticamente hasta ocupar un volumen de 1.2 metros cúbicos. Posteriormente se comprime isotérmicamente hasta que su volumen es otra vez el volumen 1. Y por último, vuelve a su estado inicial mediante una transformación isócora. Todas las transformaciones son reversibles. ¿Qué quiere decir qué quiere decir con las transformaciones reversibles? Que vuelve a su estado inicial. Me pide el inciso A dibujar el ciclo en diagrama presión versus volumen, calcular el número de moles del gas y la presión y temperatura después de la expansión. Y el inciso B, calcular la variación de energía interna, trabajo, calor en cada transformación. Ahora sí. En esta parte entonces tenemos lo primero. Lo primero que tengo que hacer es anotar mi estado 1, en la cual me dice que la presión 1 es de 10 al exponente 5 pascales y ocupa un volumen de 0.4 metros cúbicos. Este es el volumen 1. Y me dice que va a realizar una expansión adiabática. Entonces, del estado 1 al estado 2 viene un proceso que aumenta su presión, diré que aumenta su volumen, pero baja la presión. Me dice que el volumen que va a ocupar es de 1.2, mi volumen 2, pero la presión baja. Y luego me dice que de vuelta vuelve a ocupar el volumen inicial 1, que tenemos acá, y luego realiza una expansión isocórica a volumen constante de 3 a 1. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para poder resolver este ejercicio? Lo primeramente que tengo que aplicar va a haber un proceso adiabático, isotérmico y isocórico. Entonces, debo aplicar, como es un gas ideal, la ecuación general de los gases. Y la ecuación general de los gases que me dice que es presión por volumen igual al número de moles por el área universal por la temperatura. Si yo agarro y despejo esta temperatura, lo paso a dividir, voy a tener que presión por volumen sobre temperatura es igual al número de moles por el área universal. Y eso me da la ley de combinación de los gases. Me dice que en todo proceso va a permanecer constante dependiendo de estas variables. Entonces, ¿qué es lo que me pide el ejercicio en sí? Que primero determine el número de moles. Para poder determinar el número de moles, voy a ocupar la ecuación general de los gases y despejo el número de moles. Este aire universal que está multiplicando y esta temperatura lo paso a dividir. De tal manera que el número de moles va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el aire universal por la temperatura 1. Reemplazo. ¿Cuánto vale mi presión 1? 10 al exponente 5 newton sobre metro cuadrado, que sería pascales. Por el volumen 1. ¿Cuánto vale mi volumen 1? 0.4 metros cúbicos. Sobre la constante universal de los gases. 8,31447 kilonewton por metro sobre kilomol grados Kelvin. Y mi temperatura 1 que me está dando, que vale 300 grados Kelvin. Por 300 grados Kelvin. Grados Kelvin con grados Kelvin se van. Metros cúbicos con metros cúbicos se simplifica. Newton con newton se simplifica. Y kilo con kilo se simplifican. ¿Qué me queda? Solamente moles. Y me va a dar que el número de moles va a ser igual a 16 moles. ¿Me dicen si le sale ese valor, por favor? Sí, sale. De esa manera tengo el número de moles. Ahora, me dice que el proceso es diatómico. Si es diatómico, yo sé que el R específico es igual al Cp menos el Cv. Y yo sé que la constante adiabática es igual al Cp sobre el Cv. Ahora, como el material que vamos a trabajar es un gas diatómico, la capacidad calorífica o volumen constante es igual a 5 medios de R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Reemplazar en la ecuación 1, mi ecuación 2. Y voy a tener R es igual a Cp menos 5 medios de R. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Y el Cp va a ser igual a R más 5 medios de R. Factorizo el R y me va a quedar un entero más 5 medios. Y eso me va a dar que el Cp va a ser igual a 7 medios de R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Una vez que ya tengo entonces mi Cp, ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar la constante adiabática. Y mi constante adiabática es el Cp, que vale 7 medios de R, sobre el Cv, que vale 5 medios de R. Simplifico. R con R se simplifica, 2 con 2 se simplifica, y me queda 7 quintos. Entonces mi constante adiabática va a valer 7 quintos.
¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, está bien. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer para poder aplicar el ejercicio? Debo interpretar el problema que me está dando. Y en el problema me indica lo siguiente. En mi estado 1 yo tengo la temperatura, la presión y el volumen. Entonces, en el estado 1 tengo el volumen 1 de 0.4 metros cúbicos, la presión 1 de 10 al exponente 5 pascales y la temperatura 1 de 300 grados Kelvin. En el estado 2, ¿qué yo voy a tener? El gas se expande adiabáticamente. Si me dice que es adiabáticamente, me indica que el calor vale 0. Hasta ocupar un volumen de 1.2 metros cúbicos. Entonces me está dando el calor de 1 a 2, que va a valer 0, y el volumen 2 de 1.2 metros cúbicos. Ahora, posteriormente se comprime isotérmicamente hasta que su volumen es otra vez el volumen 1. Entonces, y por último, vuelve a su estado inicial mediante una transformación isocórica. Entonces aquí me dice que voy a tener lo siguiente. El proceso de 2 a 3 es un proceso isotérmico, donde la temperatura 2 es igual a la temperatura 3, y mi volumen 1 es igual al volumen 3. Entonces, todas estas variables van a ser de datos. Entonces, ¿qué voy a realizar? Primero, saber la ecuación de combinación de los gases, que me indica la presión 1 por volumen 1 es igual a la temperatura 1 igual a la presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Determino el primer proceso, de 1 a 2. El proceso es adiabático, entonces me indica que el calor de 1 a 2 vale 0. Y si el proceso es adiabático, lo que voy a obtener es que la presión 1 por el volumen 1 elevado a la constante adiabática va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la constante adiabática. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces, agarro y verifico. ¿Qué tengo acá? ¿Tengo mi presión 1? Sí. ¿Mi volumen 1? Sí. Y tengo mi volumen 2. ¿Qué es lo que me falta determinar? Mi presión 2. Entonces, este volumen 2 que está aquí multiplicando, lo paso a dividir y me va a dar que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2, ambos elevado a la constante adiabática, como estarían de esta manera. Y lo que debo hacer es reemplazar. ¿Cuánto vale mi presión 1? 10 al exponente 5 pascales por mi volumen 1 que vale 0.4 metros cúbicos sobre mi volumen 2, 1.2 metros cúbicos. Todo esto elevado a la constante adiabática que vale 7 quintos. De tal manera que mi presión 2 va a ser igual a 21.479.8 pascales. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale ese resultado. Bien. Entonces ya tengo ahí mi presión 2, ya tengo mi volumen y ya tengo la variable que yo estaba buscando. Lo siguiente que voy a aplicar es la primera ley de la termodinámica, que me dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Como no, el proceso es adiabático, no hay transferencia de calor. De 1 a 2, el calor es 0. Entonces voy a tener que el trabajo de 1 a 2 es igual a la variación de energía interna de 1 a 2. Como es un gas, mi variación de energía interna de 1 a 2 va a ser la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura. Temperatura 2 menos la temperatura 1. Temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, lo que voy a aplicar va a ser lo siguiente. Que la variación de energía interna va a ser igual al trabajo. En este caso, con signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar acá? Que el trabajo de 1 a 2, como este es un signo negativo, cambia la posición de las temperaturas. Entonces voy a tener el número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Por este signo negativo, cambia la posición. Donde antes era la temperatura 2 menos la temperatura 1, cambió la posición. Y mi CB vale 5 medios de R. Entonces voy a tener que el trabajo de 1 a 2 va a ser igual al número de moles por 5 medios de R por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Entonces, mi trabajo de 1 a 2 va a ser igual al número de moles, 16 moles. 5 medios, y R que vale 8,31447 joules sobre mol grados Kelvin. Por la temperatura 1 que vale 300, menos la temperatura 2 que vale 193.3 grados Kelvin. Ahora, esto de acá, yo no lo sé, porque no me lo da de dato la temperatura 2. Entonces, hasta aquí tendría de incógnita mi temperatura 2, no lo puedo determinar todavía. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? El siguiente proceso, el proceso de 2 a 3. El proceso de 2 a 3 estamos hablando de un proceso isotérmico.
Cuando hablamos de un proceso isotérmico, lo que estaría aplicando sería lo siguiente. La ley de Boyle. ¿Qué me establece la ley de Boyle? Que la presión 2 por el volumen 2 va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3. De lo cual, yo ya tengo la presión 2. Ya tengo también el volumen 2. Y también tengo el volumen 3, que es el mismo volumen 1. Lo que me falta determinar es la presión 3. Entonces, mi presión 3 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre el volumen 3. Mi presión 2, la que acabamos de sacar, 21.479,8 pascales, por el volumen 2, 1.2 metros cúbicos, sobre el volumen 3, que es el mismo que el volumen 1, 0.4 metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me queda en pascales, donde mi presión 3 va a ser igual a 64.439.4 pascales. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale ese resultado. Bien. Y luego voy a aplicar el otro proceso. De 3 a 1 es un proceso isocórico de volumen constante. Si aplico para volumen constante, estoy hablando de la ley de Gay-Lussac. ¿Y qué me dice la ley de Gay-Lussac? La presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 3 sobre la temperatura 3. ¿Cuál es mi incógnita? La temperatura 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Invertir. Esta temperatura 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y esta presión 1 que está multiplicando pasa a dividir. Esta temperatura 1 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Entonces voy a tener T3 sobre T1 es igual a P3 sobre P1. Y al realizar eso, voy a tener lo siguiente, que mi temperatura 3 es igual a la presión 3 sobre la presión 1 por la temperatura 1. Mi presión 3, 64.439.4 pascales. La presión 1, 10 al exponente 5 pascales. Por la temperatura 1, que vale 300 grados Kelvin. De tal manera que mi temperatura 3 va a ser igual a 193.3 grados Kelvin. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí. Ahora, el proceso de 2 a 3 es un proceso isotérmico donde las temperaturas 2 y 3 valen lo mismo. Si ya tengo la temperatura 3, entonces ya tengo la temperatura 2. Y la temperatura que nos salió es 193.3 grados Kelvin. Eso fue lo que aquí yo reemplacé recién. Y ya con eso determino el trabajo de 1 a 2, que va a ser igual a 35.486,15 joules. Llevado a kilojoules sería 35.48 kilojoules. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale ese resultado. Perfecto. Ahora ya determiné entonces el calor, el trabajo y la variación de energía interna, que es lo mismo, pero con signo cambiado. Nada más. Porque sabemos que la variación de energía interna es reemplazar solamente esta ecuación. Y me dice que el trabajo es igual a la variación de energía interna. Ya lo tenemos entonces. Ahora, del estado 2 al 3 hay un proceso isotérmico, donde yo voy a aplicar la primera ley de la termodinámica, que me dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Ahora, como el proceso es isotérmico, la temperatura 2 y 3 son iguales. Si yo aplico la variación de energía de 2 a 3, va a ser la capacidad calorífica volumen constante por la variación de la temperatura 3 menos la temperatura 2. Como las temperaturas son iguales, entonces me va a dar que la variación de energía interna va a ser igual a 0. Y eso es lo que tenemos acá. De tal manera que el calor de 2 a 3 va a ser igual al trabajo realizado de 2 a 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, determino el trabajo de 2 a 3. Entonces, mi trabajo de 2 a 3 va a ser igual a cualquiera de estas tres ecuaciones, ya sea presión 2 por el volumen 2 es por el logaritmo natural del volumen 3 sobre el volumen 2. Puedo aplicar también que el trabajo isotérmico es igual al número de moles por el R universal por la temperatura por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 3. O puedo aplicar esta otra, que el trabajo de 2 a 3 es igual al número de moles por el R universal por la temperatura por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Entonces, vamos a aplicar para resolver este de acá. El número de moles que yo tengo son 16, el R universal 8,31447, mi temperatura 2, que va a valer 193.3 grados Kelvin, por el logaritmo natural del volumen 3, que sería 0.4 metros cúbicos, sobre el volumen 2, 1.2 metros cúbicos. De tal manera que el trabajo de 2 a 3 va a ser igual a menos 28.250.8 joules. Eso sería igual a decir menos 28,25 kilojoules. ¿Me dicen si les sale ese valor?
Sí, está bien. Bien. ¿Por qué sale negativo? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque vuelve, Mm, vuelven no es una respuesta. Porque el sistema recibe trabajo. Entonces, más que otra cosa, tiene que decir que el trabajo ingresa, se está comprimiendo. Al comprimirse, entonces el trabajo es negativo. Necesito inyectarle trabajo. Eso es lo que me indica el signo negativo. El trabajo va a comprimir, porque viene de este volumen 2 a un volumen 1, reduce su volumen. Al reducir su volumen, entonces está comprimiendo. Y eso es por eso que es un signo negativo. Sí, el émbolo estaba bajando. ¿No era así? Más o menos. En pocas palabras, lo que está haciendo acá, por ejemplo, vamos a dibujarlo. Digamos que este es el émbolo. Vamos a tratar de hacerlo más mejorcito. Esta región inicialmente estaba el émbolo, el que acabamos de hacer ahorita. Ahí. Al aplicar la compresión, este era el volumen, desde acá, mi volumen 0, hasta acá viene el volumen 2. Lo que pasa, luego se desplaza un movimiento de compresión, y este volumen se reduce hasta el volumen 1. De estar acá, se va a desplazar y va a cambiar su posición para estar aquí. Entonces, todo este volumen se comprimió, redució a su volumen. Ahora, si expandiera, el trabajo fuera positivo, pero en este caso está comprimiendo. Entonces, el sentido del trabajo que se está realizando es sobre el sistema. Por eso es que es compresión. Y como es sobre el sistema, lo que se está aplicando es una compresión. Y al ser una compresión, el trabajo va a ser negativo, porque es compresión. Entonces, mi trabajo va a ser de compresión. Y al ser de compresión, va a ser un signo negativo. Ahí está. ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. Entonces, por eso es que me sale aquí un valor negativo. Ahora, del estado 3 a 1, es un proceso isocórico o isométrico. Iso significa igual, métrico medida. ¿Y cómo medimos los fluidos? A través de su volumen. Entonces me dice que no está cambiando su volumen. Si no cambia su volumen, entonces no está variando, no hay un trabajo de desplazamiento. Entonces el trabajo de 3 a 1, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Por eso es que el trabajo de 3 a 1 vale 0. Y al aplicar la primera ley de la termodinámica, voy a tener calor menos el trabajo, es igual a la variación de energía interna. Entonces, como el trabajo es 0, voy a tener que el calor de 3 a 1 va a ser igual a la variación de energía interna de 3 a 1. ¿Y qué es igual a la variación de energía interna? A la capacidad calorífica volumen constante por la variación de temperatura. Entonces, mi calor de 3 a 1 va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la variación de temperatura, temperatura 1 menos la temperatura 3. Entonces voy a tener que el calor de 3 a 1 va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica, que sería 5 medios de R, por la temperatura 1 menos la temperatura 3. Y de ahí voy a reemplazar. Número de moles, 16 moles, 5 medios, por R, que vale 8,31447, por la temperatura 1, que sería 300, menos la temperatura 3, que es la misma que la 2, 193.3 grados Kelvin. Y eso me va a dar que el calor de 3 a 1 va a ser igual a 35.486.15 joules, que eso va a ser igual a 35,486 kilojoules. Me dicen si les sale ese valor. Sí, también. Bien. Ahora, como es un principio de conservación de la energía, lo que estamos revisando, que me dice el principio de conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Entonces lo que está pasando acá
Cuando saques el trabajo total y el calor total, tienen que valer lo mismo. El trabajo total va a ser la sumatoria de todos los trabajos. El trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 1. Como de 3 a 1 es un proceso isotérmico, diré isométrico o isocórico, no hay trabajo. Entonces el trabajo total va a ser la sumatoria del trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3. El trabajo de 1 a 2 es 35.48 kJ, menos el trabajo de 2 a 3, porque está cumpliendo, 28.25 kJ. El trabajo total va a ser igual a 7.23 kJ. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí. Y el calor total va a ser la sumatoria de todos los calores. El calor total es el calor de 1 a 2 más el calor de 2 a 3 más el calor de 3 a 1. El calor de 1 a 2 es un proceso adiabático. Si es adiabático, el calor es cero. Entonces el calor total va a ser igual al calor de 2 a 3 más el calor de 3 a 1. El calor de 2 a 3 es menos 28.25 kJ y el calor de 3 a 1 es 35.48 kJ. Cuando aplique la suma, el calor total me va a dar lo mismo, 7.23 kJ. Me dicen si les sale lo mismo. Sí, sale el mismo resultado. Perfecto. Y de tal manera que ya tengo el trabajo total y el calor total. Ya está resuelto el ejercicio.